Entonces, recordar los enlaces. Este es el enlace N-glucosídico. Este es el enlace fosfoéster. Este oxígeno le pertenece al carbono 5 de la ribosa. Aquí había una hidroxila, CH2OH. Aquí también había un OH. Este OH va a salir con el hidrógeno de este OH, va a salir como agua y va a quedar este oxígeno como puente. Entonces aquí el enlace fosfoéster, ¿sí? Que las fosfodiesterasas van a cortar. Y aquí son los fosfoanhídridos. Este es el alfa, este es el beta y este es el gamma. Y existe el enlace de alta energía entre el alfa y beta, beta y gamma. El enlace se encuentra aquí. Acá está marcando S, pero no podés decir que es solo S o S. El enlace queda aquí, entre ellos, entre los grupos fosfato. Entre un grupo fosfato y otro hay dos enlaces. ¿Sí? Y eso es lo que se llama fosfoanhídrido. Y es ahí donde está la energía. ¿Bien? Entonces van a hacer, cada uno de lo que pide ahí, se va a graficar, ¿verdad? Mostrando todos sus componentes, mostrando todos sus enlaces, su importancia. Adenosín monofosfato. ¿Cuál sería su importancia biológica? Segundo mensajero. Es él el que se va a transformar en AMP cíclico. El AMP cíclico es el segundo mensajero más importante y más abundante en nuestras células después del calcio. El segundo mensajero más importante, abundante y frecuente en las células es el calcio. Transmisión nerviosa, ¿verdad? Después viene el AMP cíclico. Después viene el GMP cíclico. Adenosín trifosfato. ¿Cuál es su importancia? Nucleótido energético. Contiene, cede energía a los sistemas biológicos de nuestras células. Guanosín trifosfato. La misma cosa. Es nuestro nucleótido energético que la célula sabe fabricar, sabe usar, sabe transportar. Después el otro, uridín difosfato. Él también proviene del UTP, uridín trifosfato. Además de ser un nucleótido energético, ¿verdad? El uridín trifosfato, él se transforma en UDP, porque ese es el UDP, ¿verdad? Uridín difosfato. Y el hígado necesita el UDP para hacer su trabajo de conjugación. Él hace la conjugación de la bilirrubina con el ácido glucurónico. Y él necesita de una molécula señalizadora, de una coenzima. ¿Cuál es su coenzima? UDP. ¿Sí? Entonces, ayer seguro que ya hablaron nosotros hablamos sobre el perfil hepático, ¿verdad? Sobre la bilirrubina, sobre la conjugación, sobre la importancia de la conjugación de esa bilirrubina. ¿Por qué? Porque la bilirrubina es insoluble. Ella no puede ser transportada y filtrada, ella se tiene que conjugar en el hígado. Y para ese proceso de conjugación que se hace con un compuesto llamado ácido glucurónico, necesita UDP. Esa es la importancia biológica de la UDP. ¿Sí? Después ustedes pueden ahí investigar un poquito sobre las funciones del UDP en el hígado. Las necesidades de UDP para la conjugación hepática. Entonces, lo que hace referencia a nuestros nucleótidos, reconocer componentes, reconozco cuáles son las 3 bases nitrogenadas comunes a los nucleótidos energéticos y que cumplen otra función. Adenina, guanina, uracilo. Son esos 3.
¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entre ellos. Eso. Vamos a mirar acá, nuestras bases. Que adenina y guanina, ellas son las purinas, son de doble. ¿Qué quiere decir eso? Ellas son de doble anillo, mira, adenina y guanina. Siempre voy a reconocer a la adenina porque tiene el grupo amino arriba. Entonces el otro va a ser la guanina. Entonces, reconocer va a estar dada la estructura química y ustedes van a señalizar, este es la adenina, este es la ribosa, estos son los grupos fosfato y este compuesto se llama adenosin trifosfato, guanosin trifosfato, uridin trifosfato, uridin difosfato, cualquiera de ellos. Pueden ser mono, di o tri. Entonces va a estar dada la estructura y ustedes van a reconocer componentes y los enlaces. Entre ellos, el que forma también el nucleótido energético es el uracilo. El único que es la pirimidina, un solo anillo. Timina y citosina también lo tenemos, pero ellos cumplen otras funciones de no ser nucleótidos energéticos, son señalizadores. El citidin monofosfato, uridin monofosfato son componentes de fármacos. El famoso citoneurin, algo así, ¿verdad? Él es un transportador de grupo fosfato para la vaina de mielina. Se usa en las parestesias, en las neuropatías periféricas, calambres, dolor del nervio ciático, todo lo que tenga que ver con transmisión de impulso nervioso, dolor, degeneración de las vainas de mielina. Ellos también son utilizados para fabricar drogas antitumorales y drogas antirretrovirales. Aciclovir. El aciclovir es un nucleótido modificado. ¿Qué es lo que es un nucleótido? Esto es un nucleótido, ¿verdad? Base, azúcar, grupo fosfato. 20% de los fármacos de la quimioterapia hoy en día antitumoral son nucleótidos modificados. Estos son los medicamentos de última generación. Entonces, ellos tienen la propiedad de interactuar con el ADN de la célula, impidiendo que ella se replique. Antitumoral. Aciclovir es un antirretroviral. ¿Cómo se llamaba el fármaco, el primer fármaco antirretroviral que ellos fabricaron, o sea, que ellos usaron para el HIV? No se usa más ese fármaco, pero fue el primero a ser usado. AZT. Ácido de timidina. Significa AZT. Es un nucleótido de timidina. ¿Sí? Ellos fabricaron ese fármaco para otro fin, no me acuerdo qué fin era. Creo que, no sé si era para la gripe o era para la náusea, no sé qué era otra cosa. Ahí cuando en Estados Unidos, en la época de 60, 70, vino, ¿verdad? La epidemia del HIV, ellos y la gente ahí moría. Ellos no sabían más qué usar, probaron el AZT, antirretroviral. Y hoy en día no se usa más por los efectos colaterales que tiene. Se usa la lavidumina. ¿Cómo es? Se usa, a ver, acá tengo los nombres de esos fármacos. Son raros.
lamidudina, abacavir, aciclovir. Mira la estructura molecular de ellos. ¿Sí? Ellos son nucleótidos modificados. Se usan para la hepatitis, para el HIV, para la familia del herpes. Entonces ellos cumplen diversas funciones. Acá había un slide que hablaba de eso. Acá. Transportan energía, transportan átomos. Recuerden que nuestro NAT y nuestro FAT, ¿verdad? Dinucleótido. Hay eso ahí en su estructura de esa coenzima. Flavina, adenina, dinucleótido, FAT. ¿Qué es lo que ellos transportan? Átomos, hidrógenos. Ellos son capaces de convertirse en nucleótido energético. Ellos son segundo mensajero. AMP cíclico, GMP cíclico. Actúan como fármacos anticancerígenos, antirretrovirales. Y se polimerizan para formar ADN y ARN, que son los responsables de nuestros caracteres hereditarios, de nuestra información genética. Entonces imaginen todas las funciones que esas moleculitas cumplen. Por eso son fundamentales para la vida de la célula. Señalizadoras, segundos mensajeros. Completa el esquema con los nombres de los complejos y la cantidad de ATP que se va a generar. Entonces tienen este esquemita. Aquí yo tengo la bicapa, ¿verdad? Aquí yo tengo el espacio intermembranoso. Entonces esta es la membrana externa. Espacio intermembranoso y aquí está la membrana interna. Es el lugarcito específico de esa membrana que se llama crestas mitocondriales o criptas mitocondriales. Y allí se encuentran complejos proteicos, que son 4, con sus ayudantes, que forman a la cadena transportadora de electrones. Recuerden, ATP sintasa no es el quinto complejo. No forma parte de la cadena transportadora de electrones. Por muchos años se pensó eso. Y si nosotros agarramos un libro de 10 años atrás, de 20 años atrás, va a aparecer eso. ¿Sí? Sí. Porque son informaciones nuevas y muchos libros todavía no tienen esas informaciones nuevas. Entonces aquí en el primer complejo te está mostrando que está llegando el NAT reducido. Y ahí está escrito mal el NAT reducido. ¿Cómo es el NAT reducido? ¿Cómo se escribe bien el NAT reducido? NAD H más H. Tenemos que mostrar los 2 protones que él está acarreando. Entonces completen de una forma correcta el NAT reducido. Si el NAT reducido está llegando a esa proteína, ¿cómo se llama esa proteína? ¿Quién es esa proteína? Entonces, este es el complejo 1 y este complejo 1 se llama NADH, ubiquinona reductasa. Es ella la que trabaja con el NAT. Ella es la responsable de recibir los NATs que están llegando ahí, que tiene sus grupos prostéticos formados por el FMN, flavina mononucleótido, y sus núcleos de hierro azufre. El FMN atrapa estos hidrogeniones y se reduce, quedando en forma de FMNH2. Hasta ahora no se sabe muy bien cómo es lo que sucede esto. Porque aquí vos tenés 2 átomos y un átomo está formado por un protón, por prótons, eléctrons y neutrones. Y el hidrógeno está formado por 1, 1 y 1. Es nuestro primer elemento de la tabla periódica, ¿verdad? Hasta hoy no se sabe bien cómo lo que sucede eso, que estos hidrogeniones quedan ahí
en la flavina, y sus electrones son arrancados de esos átomos. Se separa el electrón, ¿verdad? Y vos conseguís eso en una usina nuclear, conseguís hacer eso. Separar los elementos químicos con bombardeo, ¿verdad? Para generar energía. Por eso dice que esa es la máquina perfecta de generar energía, que ni siquiera una usina eléctrica va a conseguir hacer lo que ella hace, con tan poco. Porque una usina eléctrica, para poder generar energía, necesita plutonio, necesita elementos muy radioactivos. Y el hidrógeno no es radioactivo. Imagínate lo que hace nuestra célula. Consigue fabricar energía del átomo más sencillo y pequeñito que existe en nuestro planeta Tierra, que es el hidrógeno, el elemento número 1 de la tabla periódica. Eso es extraordinario, ¿sí? Entonces, esos electrones son pasados para el elemento químico que está aquí, que es el hierro. El hierro está en estado férrico. Él va a captar y se va a reducir. Entonces él está en estado oxidado y se reduce. Se transforma en F+2, en hierro ferroso. El hierro ferroso pasa para el azufre. El azufre pasa para el siguiente hierro férrico, que se reduce, se convierte en hierro +2. Y ese hierro +2 pasa para el siguiente azufre. Y así sucesivamente. Y aquí hay 8 núcleos de hierro y azufre. Esos son los saltos electrónicos. Eso está generando una energía química. No es la energía del ADP, GTP, que saben usar nuestras enzimas y nuestras células. Es otro tipo de energía que esta proteína sabe usar para bombear estos protones de aquí para acá. Entonces recuerden las bombas de protones, la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio, todas las bombas son ATP dependientes, ¿verdad? Necesita de energía. Todas nuestras bombas consumen alrededor de 30% de toda la energía de nuestro cuerpo para mover sustancias de un lado a otro de la membrana. Eso ya vimos en el slide anterior. Y aquí se está generando una energía para poder hacer ese trabajo. Entonces, se va a crear una energía aquí suficiente para poder bombear estos protones de la matriz al espacio intermembranoso. Después que todo eso sucedió, esos electrones no pueden quedar saltando aquí, porque ellos pueden escaparse de esta proteína y pueden venir a dañar la membrana biológica de esta mitocondria. Porque ellos son radicales libres y ellos van a oxidar los fosfolípidos de esa mitocondria. Y es ahí donde vos hablas de fatiga mitocondrial, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo mitocondrial, que es la base de todas las enfermedades inflamatorias y crónicas de todos nuestros pacientes, sin excepción. ¿Qué es lo que ella necesita para hacer todo ese trabajo de una forma eficiente? Vitamina B2, hierro, cisteína. ¿Qué más? Vitamina B3. ¿Y quién va a venir a poner orden después del trabajo acá? Coenzima Q, la coenzima Q10. ¿Por qué se llama coenzima Q10? Porque la coenzima Q10 es un terpeno y como todo terpeno está formado por isoprenos, que son una moleculita de 5 carbonitos. Y hay 10 isoprenos formando esa estructura.
O sea que hay una moleculita que tiene 50 carbonos. 5 por 10, 50. Algo chiquitito. ¿Sí? Entonces, todo esto se necesita. Tu paciente tiene deficiencia de hierro, va a afectar esto. Tu paciente tiene deficiencia de B2. Tu paciente tiene deficiencia de B3. Tu paciente tiene deficiencia proteica. ¿Ah? No quiere comer carne. Ay, no quiero comer carne porque yo escuché que la carne hace mal, porque la carne no se digiere, porque todo esto está en la carne. Nosotros estamos preparados para comer carne. Nosotros somos carnívoros. Nosotros no somos herbívoros. Me da rabia esa gente que viene a inventar cosas. Me da rabia. ¿Verdad? Nuestra dentadura, ¿verdad? Está hecho para comer carne, gente. ¿De dónde ellos inventaron que nosotros no podemos comer carne? Que carne envejece. Sí, te va a envejecer. Es que se escucha cada cosa, ¿verdad? Bueno. Entonces vos necesitas, como ven, de todos esos componentes para que esto funcione bien, ¿verdad? Y es eso lo que vos tenés que investigar en tu paciente que llega con ese cansancio, con ese bajo rendimiento. Te dice, yo sé que yo puedo más, te dice, pero no sé qué pasa. Creo que estoy con depresión. Está con ferropenia, ¿verdad? No es depresión. Está con falta de energía. Esa palabra depresión está muy mal empleada. Es lógico que estás con depresión. Tu sistema nervioso está deprimido. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente energía. Pero todo eso se puede cambiar, ¿verdad? Desde que tenés un enfoque integral de todo lo que está sucediendo. Entonces, el complejo 1 es este y ese es su nombre y estos son sus componentes y tiene 800 kilodaltons y está formado por 25 cadenas proteicas diferentes aquí. Hay 25 proteínas distintas formando una macromolécula llamada NADH o biquinona reductasa. Entonces, eso hay que saber. Luego, ¿qué te muestra acá? Que de aquí pasó acá. ¿Quién es? Nuestra ubiquinona, nuestra coenzima Q10. Va a llevar con seguridad esos 2 electrones al siguiente complejo. ¿Quién es el siguiente complejo? El 3. Citocromo B o citocromo C. Los dos nombres están correctos. Reductasa. También tiene núcleo de hierro y azufre. También hace óxido reducción. Mira su nombre, reductasa. También hace saltos de electrones. También crea energía suficiente para transportar más 2 protones. Y para poder salvar toda esa situación, poner en orden todo lo que sucedió aquí, viene al rescate el citocromo C. ¿Qué es lo que es un citocromo? Un citocromo es una proteína, una hemoproteína de bajo peso molecular, es algo chiquitito y que tiene hierro ahí adentro también. ¿Sí? Entonces lleva esos electrones al siguiente complejo, que es el 4. Entonces, este es el complejo 4. Y ese complejo 4 se llama citocromo oxidasa. Y tiene unos citocromos muy especiales. Es citocromo del grupo A, citocromo A y citocromo A3. ¿Qué es lo que ellos tienen de especiales? Que además de contener hierro, porque yo acabo de decir, citocromo es una hemoproteína y hemoproteína tiene hierro. Además de tener hierro, ellos trabajan con el
cobre. El cobre también cambia su estado de oxidación. Cobre más 2 se transforma en cobre más 1. Él también se reduce y él es el único capaz de reaccionar con el oxígeno, que va a ser el aceptor final de estos electrones. Él es el único capaz de poder interactuar con este superóxido. Imagínate un poco, ese oxígeno molecular, acá vos tenés 2 átomos de oxígeno, entonces él va a atrapar 4 electrones. Él está que chispeando de tanta energía electronegativa que él tiene. Él es un superóxido ahora, ¿sí? Y él va a crear una fuerza de atracción hacia los protones. ¿Cuánto? 4. Cada molécula de oxígeno atrapa 4 electrones cedidos por el cobre del complejo 4, se queda muy electronegativo y va a poder combinarse con 4 hidrogeniones, fabricando así 2 moléculas de agua. Y esto es lo que nosotros podemos fabricar por día en nuestras células, en nuestro cuerpo. Entonces, este es el complejo 3. Yo no sé por qué ellos ponen la cuenta así, ¿verdad? Media molécula de oxígeno. Pero bueno, en vez de descomplicar, ellos quieren complicar. Pero ahí ya sabemos cómo funciona eso, ¿verdad? Y esta es la ATP sintasa. ATP sintasa. Si llegó un NAT reducido acá y hubo todos estos saltos de electrones y estos bombeos de protones y esto retrocedió acá, volvió aquí, ¿cuántas moléculas de ATP es capaz de generar? ¿Cuánto va a ser acá? 3. 3 ATPs, aquí dentro del círculo. 3 ATPs. Y recordar que en el segundo complejo va a llegar el FAT y la diferencia es que no va a haber bombeo. Esa es la diferencia. No va a haber paso de protones porque ella no forma un canal, ella no forma un poro. Ella no es una bomba de protones, pero sí va a haber energía, va a venir la coenzima Q10 a agarrar esos electrones y llevar aquí al tercer complejo, que sí va a haber el bombeo y va a suceder así como vimos recién. La única diferencia es que esta nos va a provocar bombeos y ella no recibe el NAT, sino que ella trabaja con el FAT reducido. Y esta es la forma correcta de escribir. Recuerden, ellos son recicladores de este NAT y de este FAT. Todas las reacciones bioquímicas que están ocurriendo aquí, beta oxidación, ciclo de Krebs, necesita esto. Necesita NAT oxidado y NAT oxidado. Si estas coenzimas quedan así aquí adentro y no consiguen reciclarse, ellas son inútiles para las enzimas, para las oxidorreductasas. Ellas tienen que estar en forma de NAT y FAT oxidado. Ahí ellas vienen a oxidarse, a entregar sus electrones y reciclarse. Y están listas para ir a ayudar de nuevo a sus enzimas. Y justamente es ahí donde van a actuar los inhibidores. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de inhibidores. Para finalizar acá, el objetivo de la cadena respiratoria es, ¿cuál es lo que es el objetivo de esto? Obtener energía en forma de ATP a partir de las coenzimas reducidas que están llegando a la cadena transportadora de electrones.
Ese proceso de síntesis de ATP, ¿cómo se llama ese proceso? Fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Ahora nosotros vamos a dar metabolismo de carbohidratos, vamos a dar glucólisis y vamos a ver la fosforilación de sustrato. Cómo nuestra célula fabrica ATP en el citosol de las células, que era el otro mecanismo de producción de ATP. Inhibidores de la cadena de electrones. ¿Qué es lo que hace un inhibidor? Un inhibidor lo que hace es impedir ese reciclado de los NADs y de los FATs. Impedir esa reacción de óxido-reducción. Entonces, si ellos no están pudiendo entregar allí sus electrones con sus protones, nada de eso va a funcionar. Eso es un inhibidor. Tenemos algunos ejemplos. La rotenona, que es una toxina de plantas, muy utilizado por los indios amazónicos como veneno. Y hoy en día se usa como insecticida. ¿Qué es lo que puede hacer esta rotenona? Actúa inhibiendo el complejo 1. ¿Por qué? Porque inhibe la reoxidación del NAD reducido. ¿Qué es lo que hace la rotenona? Ella se une a la flavina mononucleótido. ¿Y qué función tenía la flavina mononucleótido? Aceptar los protones y electrones traídos por el NAD. Y si ella ya está reducida, porque ella está unida a la rotenona, ¿ella va a poder hacer eso? No. Entonces, ¿qué va a pasar con NAD? No hay dónde llevar su producto, ¿verdad? Se queda ahí. Se bloquea entonces esos saltos de electrones porque el complejo 1 está bloqueado. Y todas las enzimas que necesitan el NAD oxidado también van a verse afectadas. El ciclo de Krebs, la beta oxidación, ¿sí? ¿Qué dice acá? No afecta el FAT. ¿Por qué? Porque ella puede unirse a la flavina mononucleótido, pero no a la flavina dinucleótida. Es muy específico ese veneno. Un barbitúrico que antes también se usaba muchísimo, que era para hacer dormir al paciente, se usaba antes en los procesos quirúrgicos, en los procedimientos. Inhibe también al complejo 1. También afecta las oxidaciones dependientes del NAD. Entonces también impedía su reciclaje. Este antibiótico llamado antimicina A, que se usó muchísimo también, hoy en día ya no se usa más. Ella actúa inhibiendo al complejo 3. Inhibe la reoxidación de NAD y FAT. Entonces ella actúa no solo en el complejo 3, también en el 1 y en el 2, o sea que ella actúa 1, 2 y 3 es en verdad. Actúa inhibiendo el complejo 1, 2 y 3. Porque inhibe la reoxidación de NAD y de FAT. Después tenemos el cianuro y el monóxido de carbono. El cianuro también sabemos que es un veneno.
y el monóxido de carbono es un gas muy tóxico. Ellos bloquean el paso de electrones del citocromo A3 al oxígeno. Entonces, el citocromo 3 que tiene el cobre, y en verdad es el cobre el que va a pasar, ¿verdad?, los electrones al oxígeno, estos dos venenos, estos dos tóxicos, van a bloquear esa parte. Ellos no van a permitir, ellos hacen un bloqueo de hemoproteínas, específicamente el citocromo A3, el citocromo A3. Entonces el oxígeno, que es el aceptor final de esos electrones y es el que va a hacer el empuje de atracción de protones para formar agua, eso no va a suceder. Entonces, si esa parte está inhibida, ¿por qué va a ocurrir los saltos de electrones? Y eso puede ser peligroso porque toda esa energía de los electrones, de los saltos de electrones que está ocurriendo ahí, se va a disipar como calor y va a provocar la hipertermia del paciente. ¿Sí? No se va a poder usar esa energía para fabricar energía química en forma de ATP, pero se va a disipar produciendo calor, aumento de temperatura. Después había otro, el ácido sulfúrico, sulfídrico. H2S, ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico también puede hacer la misma cosa que el cianuro y el monóxido de carbono. ¿Dónde puede estar el ácido sulfídrico en nuestra alimentación? Cuando la yema del huevo, rica en cisteína, se pudre, fermenta por acción de bacterias como la Shigella, la Salmonella, ¿verdad? Y nosotros de repente podemos comer un huevo en mal estado, ¿verdad? Un huevo contaminado, ¿sí? Y eso es fuente de ácido sulfídrico en nuestra alimentación, por ejemplo, y que lleva a la intoxicación rápida del paciente, ¿verdad? Entonces el ácido sulfídrico también puede inhibir al complejo 3, así como el cianuro y el monóxido de carbono. Sí. Sí, y eso, a diferencia del monóxido de carbono, el ácido sulfídrico, nosotros sentimos el olor y podemos detectar. En cambio, el monóxido de carbono no. ¿Sí? Por eso él es más peligroso, ¿verdad? Antimicina, sí, antimicina. Bueno, sí. Complejo 3. Y el ácido sulfídrico también. Ácido sulfídrico. 4, perdón, 4 porque es el del cobre. Complejo 4. Desacoplantes. ¿Qué es lo que es un desacoplante? Un desacoplante son sustancias químicas que van a interactuar, van a interferir en ese gradiente de protones generado por la cadena. Entonces, nosotros acá estamos viendo que esos protones se están acumulando en el espacio intermembranoso, que la bomba está creando ese gradiente de concentración ahí, ¿verdad? Justamente el llamado de fuerza protomotriz. Y que eso tiene que venir a entrar acá, generar esa energía protomotriz. ¿Qué es lo que van a hacer estos fármacos? Aspirina, 4,3-dinitrofenol, son ejemplos. Ellos llegan aquí, atraviesan la membrana externa de la mitocondria, llegan al espacio intermembranoso y ellos encuentran un lugar muy ácido ahí, porque ahí hay mucho potencial de hidrógeno. Entonces, ellos son capaces de protonarse, de atrapar protones
Son moléculas que atrapan protones y por su naturaleza química ellos se difunden a través de la bicapa, arrastrando ese protón que se estaba acumulando aquí, generado por la cadena, ¿verdad? Entonces ellos atraviesan y llegan en la matriz, y en la matriz ellos encuentran un lugar menos ácido, porque aquí hay menos protón, porque los protones de acá estaban pasando allá. Entonces aquí es menos ácido y aquí es más ácido. Y lo que esa sustancia química va a hacer es un arrastre de protones. Al llegar aquí, en un lugar menos ácido, lo que ellos van a hacer es liberar el protón. Entonces lo que ellos van a hacer es interferir en la diferencia de ese gradiente de concentración creado por la cadena transportadora. Y si no hay esa diferencia electroquímica, ¿verdad?, que se generó ahí, esto no va a funcionar. Entonces lo que ellos hacen es desacoplar, hacen un colapso de ese gradiente de protones, ¿sí? ¿Verdad? Un colapso del gradiente de protones. Y era eso lo que utiliza esta proteína, ¿verdad? Para generar energía, para hacer fosforilación. Entonces ella no va a tener la energía suficiente para crear 3 ATPs, 2 ATPs, ¿verdad? De repente se crea uno, de repente ninguno, dependiendo de la cantidad de los fármacos que están llegando ahí, ¿verdad? Entonces, esos fármacos, en primer lugar, tienen la capacidad de llegar a la mitocondria. Tienen la capacidad de pasar por la membrana externa. Tienen capacidad de difundirse a través de la bicapa, por su naturaleza química, ¿sí? Entonces, lo que ellos van a hacer es arrastrar estos protones del espacio intermembranoso y venir a tirar aquí adentro en la matriz. Eso es un desacoplante. Y este 2,3-dinitrofenol o 2,4-dinitrofenol, el DNF, fue utilizado por mucho tiempo como un agente termogénico. Entonces, él desacopla la ATP sintasa, pero él no inhibe y ni desacopla a la cadena transportadora de electrones. Ella sigue. Lo que no se va a transformar esa energía es en energía química que la célula sabe usar, pero sigue generando energía térmica. Y esa energía térmica, termogénica, es la que estimula la degradación de los adipocitos, ¿verdad? Lo que hace lipólisis, ¿sí? Estimula la lipólisis. ¿Sí? Entonces eso es un desacoplante. ¿Qué ustedes anotaron como desacoplante? Los 4-dinitrofenol, ácido acetilsalicílico. Le voy a dar otro nombre para que anoten ahí. Dinitrocresol. 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 También hay otro que se llama pentaclorofenol. Y esto es no es insecticida, un plaguicida, que se usa para matar plagas, tiene un nombre. Pesticida, eso, es un pesticida muy controlado. Muy controlado. Pentaclorofenol. Mortal. Mortal. Contamina ríos, mata peces, agua, ¿cómo se dice? Vida acuática. Hay que cuidar muchísimo. En varios países está prohibido, ¿verdad? Pesticida. Y es algo parecido a este, dinitrofenol, ¿sí? Hace la misma cosa.
Sí, de cresol. Es otra sustancia química, pero hace lo mismo. Sí, sí, la misma estructura química tiene, de la misma familia. Entonces, el tipo de la hipótesis que estamos utilizando, recuerden que hay tres, se llama hipótesis quimiosmótica, fue dado por un doctor que se llama Mitchell, allá por 1960, 63, 64, y él fue el que nos dijo, ¿verdad? Más o menos cómo es lo que funciona esto. Y esa es la teoría que más, la hipótesis que más es aceptada y que nosotros utilizamos para estudiar. Donde entonces él dice que la energía liberada por el transporte de electrones se utiliza para bombear protones desde la matriz al espacio intermembranoso. Eso era lo que yo le explicaba, ¿verdad? Que ahí, en los saltos de esos electrones, se genera una energía. Y esa energía es utilizada para bombear protones. De los 4 complejos, solamente 3 pueden hacer ese bombeo. 1, 3 y 4. El bombeo de protones se realiza a través de transportadores localizados en complejos enzimáticos existentes en las crestas mitocondriales. El complejo 1, 3 y 4, saber su nombre. De esta manera se genera un gradiente electroquímico de protones que ejerce lo que se conoce como fuerza proton-motriz. Entonces fue ese médico que dijo eso, ¿sí? Que propone de cómo eso funciona, ¿verdad? Ya que cuando los protones atraviesan de nuevo la membrana interna a favor del gradiente a través del sistema ATP sintasa, la energía proton-motriz se transforma en energía de enlace en las moléculas de ATP. Esa energía proton-motriz es lo que a la ATP sintasa utiliza para hacer la fosforilación oxidativa. Entonces imaginen ahí la cantidad de fósforo también que tenemos que tener disponible, ¿verdad? Si nuestro cuerpo está fabricando 40 kilos de ATP. Lógico que eso se va reciclando, pero hay que tener disponible fósforo inorgánico en todo momento. ¿Cuál es la fuente de fósforo para nosotros? ¿Dónde está el fósforo? ¿Dónde comemos fósforo? En los fosfolípidos de membrana, ¿verdad? En las células, en la carne, en los vegetales. Los fosfolípidos de membrana son fuente de fósforo para nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el ejercitario? Los que son, sí, así es, todos ellos, porque si yo inhibí 1 o inhibí 2, el 3 y el 4 ya no funciona, no se va a completar, ¿verdad? Porque no hay salto de electrones y el 3 y el 4 va a funcionar solo cuando 1 y 2 funcionó, ¿verdad? Sí, para formar agua, así es. Así es. Claro. Por eso el paciente que está cansado, y eso es un paciente deshidratado, ¿verdad? Y la deshidratación intracelular es la peor deshidratación que hay. Y eso va a causar deshidratación intracelular. Bueno. Vamos a hacer la introducción sobre el metabolismo de carbohidratos. Ese voy a sellar.
Voy a hacer la asistencia un ratito y vamos a hacer la introducción del metabolismo de carbohidratos. ¿Quién puede apagar la pizarra, por favor? Hoy es 23 ya.